Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a estar hablando de una historia extraordinaria de la iglesia primitiva, de la iglesia que comenzó una gran bendición y que hasta el día de hoy permanece por la promesa que Dios hizo en presencia de sus discípulos. Vamos a comenzar en el día de hoy leyendo en el libro de Hechos capítulo 2, verso 37. Dice la palabra del Señor: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez más ese verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos que entender que, por supuesto, ahorita se había revelado el Espíritu Santo de Dios a los apóstoles, había sucedido algo extraordinario en la vida de ellos, y una de las personas que llevó a cabo un gran liderazgo en este mismo momento fue Pedro. Así es, Pedro, un hombre que nos da a cada uno de nosotros grandes enseñanzas por medio de lo que Dios hizo en su vida y lo extraordinario que Dios pudo sacar de Pedro para que cada uno de nosotros pudiéramos ser bendecidos en una gran manera. Recordemos que Pedro fue difícil, Pedro fue regañado en una gran manera, tanto que hasta el día de hoy su regaño está escrito en la Biblia y sigue sonando, por supuesto, por toda la eternidad, ese regaño de Pedro. En Mateo capítulo 16, la palabra de Dios nos dice y habla acerca de esta historia cuando Jesús viene de Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta, por supuesto, Jesús haciéndosela a ellos era para que ellos entendieran, por supuesto, ellos entendieran. Jesús ya sabía lo que la gente estaba diciendo y él quería que ellos entendieran profundamente la identidad de Cristo Jesús. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tenemos que parar un momento ahí, amigo, porque esta proclamación de Pedro fue revelada, por supuesto, como lo dice Jesús en el siguiente verso: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había entendido, después de caminar con Jesús, después de ver sus milagros, después de ver todo esto, había ahora sí entendido profundamente en su vida con quién él estaba caminando y quién era el que, por supuesto, le hablaba en todo momento. Entonces el verso 17 de Mateo capítulo 16 nos dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no viene de ti, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estaba hablando Jesús
que la iglesia comenzaría por Pedro? No, por supuesto que no. Lo que estaba diciendo era que en ese mismo momento la iglesia, la promesa de una iglesia iniciaba. Qué importante es entender esto y tomarlo punto y coma y estudiar lo que estamos leyendo en el día de hoy. Amigo, Jesús estaba dando el inicio en este verso a la iglesia primitiva, a la iglesia que conocemos en el día de hoy, no a la iglesia de la esquina hecha de ladrillo. No estamos hablando de esa iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo en el cual tú y yo pertenecemos, y si todavía no eres parte, te invitamos que lo seas. Jesús mismo, el Rey de nuestra vida, estaba comenzando la iglesia. Y el verso nos dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dándonos una promesa extraordinaria. Nos dice que por la eternidad la iglesia seguirá, por supuesto pasará por mucha tribulación, y lo hemos visto como la iglesia desde esta proclamación en Mateo capítulo 16, verso 18 hasta el día de hoy ha pasado por grandes tribulaciones, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso no significa, por supuesto, que Satanás no tratará de meter cosas adentro de la iglesia, tratar de romper relaciones, tratar de impedir bendiciones para la iglesia, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, algo tan importante para nuestra vida. Si tú eres parte de la iglesia, tú eres parte de Cristo Jesús, entiendes que Jesús es tu Salvador, pues tú eres parte de esta iglesia de la cual estamos hablando en el día de hoy. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. El verso 19 nos dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hablándonos a quién, hablándole a la iglesia, hablándonos a cada uno de nosotros, una proclamación extraordinaria. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen a que él era Jesús el Cristo. Pedro nos estaba en este mismo momento también enseñándonos una gran bendición a cada uno de nosotros, ya que en el verso de Hechos capítulo 2 ya Jesús ha ascendido al cielo, el Espíritu Santo de Dios está aquí en la tierra junto con los apóstoles y ellos están predicando en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia se está multiplicando. En el verso que leímos en el día de hoy dice que 3,000 personas se agregaron, y si seguimos leyendo vamos a ver 5,000 y muchas más personas multiplicándose en la congregación de la iglesia. Ahora, tenemos que entender algo tan importante también. Muchas personas hablan de la iglesia primitiva y lo extraordinario de que los apóstoles se compartían, esta era una iglesia unida, se prestaban las cosas, era una iglesia extraordinaria. Pero algo que se nos olvida acerca de esta iglesia primitiva en este mismo momento de la historia es que estaban siendo perseguidos. Se seguían multiplicando en una gran manera, era algo extraordinario lo que estaba sucediendo, pero estaban siendo perseguidos tremendamente. Así que imagínense, estamos hablando de que la iglesia se estaba multiplicando, pero a la misma vez estaban siendo perseguidos a caso de muerte. Así que lo que ellos estaban viendo era algo tremendamente, por supuesto estaban viendo la mano de Dios en una gran manera, pero a la misma vez estaban viendo cómo el enemigo quería romper la iglesia y destruirla. Al predicar la verdad sobre Jesucristo en Hechos capítulo 2, Pedro dejó a miles de oyentes haciéndose la misma pregunta. ¿Qué haremos ahora, verdad? Después de que Pedro empieza a predicar, ellos dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? La respuesta del apóstol es sencilla. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros. ¿En quién? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Como resultado de esta respuesta y de esta dirección, 3,000 personas fueron añadidas a la nueva iglesia ese día. ¿Este es el mensaje de la mayoría de las iglesias de hoy en día? Parece extraño que Pedro dijera arrepentíos en vez de creed. En realidad la Biblia utiliza a menudo estos dos conceptos de manera semejante. Es el arrepentimiento y la fe son dos
caras de la misma moneda. Ambos son esenciales, por supuesto, para la salvación y cada uno depende del otro. En efecto, en términos de la salvación, no se pueden separar la fe y el arrepentimiento. Para ser salvo, usted debe poner su fe en Cristo para el perdón de los pecados, ¿verdad? Esa decisión de fe requiere arrepentirse de una manera de vivir. Ambas cosas suceden simultáneamente. Ponga mucha atención al siguiente punto que vamos a hablar para esos amigos, amigas que a lo mejor todavía no han tomado ese paso de fe. Y también para esos amigos que ya lo han hecho y todavía en su vida el enemigo trata de meter dardos en su mente de culpa. Entendamos que cuando Jesús murió en la cruz, murió por todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Jesús resucita, va al cielo y ahora está sentado al lado del Padre. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que entender esto en nuestra vida. Cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, permitimos que la sangre de Cristo Jesús, por supuesto, llene nuestra vida y que el Espíritu Santo de Dios entre en cada uno de nosotros. ¿Qué significa todo esto? Significa que tus pecados te son perdonados y que ahora tienes la oportunidad de pasar el resto de tu vida en la eternidad. Que cuando vayas a descansar, a morir, vas a pasar el resto de tu vida con Cristo Jesús y que ahora tienes la oportunidad de las grandes bendiciones de Dios. Y solo esto, tienes ahora la oportunidad de ser llamado hijo de Dios y de pertenecer a la familia de Dios. Sin embargo, muchas personas creen erróneamente que deben cambiar antes de poder entregar su vida a Cristo. Muchas personas dicen, voy a dejar estos problemas que tengo, voy a parar de hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y piensan que si hacen esto, entonces Jesús ya los va a poder aceptar. Pero Dios nunca colocó esa condición en la cruz. Él murió por todos nosotros y nos llama a todos nosotros a que a arrepentimiento, por supuesto, a testificar, Señor, soy pecador, he hecho estas cosas. Pero Dios no te dice, ve, cambia esas cosas y regresa. Él te dice, acéptame, porque juntos vamos a poder hacer grandes cosas en tu vida. Vamos a poder cambiar grandes cosas en tu vida. Yo lo único que quiero es que aceptes el regalo de la gracia, de la salvación puesta aquí para ti en el día de hoy. Y que nada ni nadie te diga lo contrario, porque la palabra de Dios lo dice. Él vino a morir en la cruz por todos nosotros. Y hoy nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios y de darte ese regalo de la salvación, que es gratis. Sí, el día de hoy es gratis, pero tuvo un precio de sangre en la cruz por todos nosotros. El arrepentimiento no significa que debemos cambiar y limpiarnos para recibir a Cristo como Señor. La verdad es que no debería haber ninguna demora o separación entre el momento del arrepentimiento y la fe. ¿Cómo podemos entonces hablar acerca de esto en el día de hoy y entender lo que estamos hablando? Muchas de estas personas que estaban viendo lo de la iglesia y que estaban agregándose, habían visto también la crucifixión de Cristo Jesús. Habían escuchado a Jesús, habían a lo mejor visto a Jesús caminar por las diferentes calles. Y en el día de hoy hay muchas personas igualmente que conocen de Jesús, claro, entienden que Jesús vivió, que murió en la cruz. Por supuesto, hoy en día han visto alguna cruz porque está en todo lugar. Entienden que ir a la iglesia es en forma de adoración a Cristo Jesús. Pero todavía no han tomado ese paso de fe. Todavía no han entendido en su vida de que Jesús murió por nuestros pecados y que el momento cuando Él nos acepta como hijos de Dios, nos da el privilegio de la gracia y de la salvación, Él se olvida de todo eso, porque ya murió por nuestros pecados. Entonces, quiero hablar contigo, amigo, amiga, que nos escuches en el día de hoy, que nunca has tomado ese paso de fe, y que en el día de hoy puedas entender que no se trata de religión, no se trata de ir a la iglesia y de solo eso, sino se trata de tener una verdadera relación con Cristo Jesús. Se trata de tener una relación con el Padre Celestial. A lo mejor nuestra propia vida, nuestra propia niñez nos ha enseñado que en forma de conocer a Jesús tenemos que ir a la iglesia y sentarnos y escuchar a un pastor predicar y por esa forma entramos al cielo, ¿no?
La palabra de Dios nos dice que solo entramos al cielo por medio de Cristo Jesús, y la palabra de Dios nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y gracias a Él, gracias a ese privilegio que nos dio de poder ser sus hijos y de poder aceptar la salvación, hoy en día tenemos la oportunidad de ir al cielo juntamente con Él. ¿Por qué? Porque fue tanto su amor por cada uno de nosotros que ahora entendemos en nuestra vida que tenemos ese llamado de salvación en nuestra vida. Y por eso también quiero hablar a todos los diferentes amigos que también han aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Y que hoy en día el diablo trata de mandar dardos a tu mente, de decirte que no puedes, que lo que hiciste no tiene perdón, que a lo mejor si estás en un momento bien difícil en tu vida, el enemigo quiere decirte que ya no puedes seguir más. Pero quiero decirte que Jesús murió por cada uno de nosotros, resucitó y vive. Él vive adentro de cada uno de nosotros. Qué espectacular hay de esto, que Él, amigo, dio el sacrificio, ya tiene la victoria y puedes entender en tu vida que Él es el que pelea por cada uno de nosotros. Ahora, Jesús nos dice que no tendremos problemas porque muchas personas predican eso. Acepte a Jesús hoy y todos sus problemas ya se irán, no tendrá problemas. No, la palabra de Dios nos dice que todavía vivimos en este mundo. Lo leímos en Mateo capítulo 16, verso 18. Las puertas del Hades no prevalecerán. Habrán problemas, por supuesto que habrán problemas. A lo mejor se te multiplicarán los problemas por ser llamado hijo de Dios. Pero lo más hermoso es poder sentir la presencia de Dios en tu vida y entender que el día de mañana estarás en la presencia de Dios por la eternidad. Y que allá podrás dar respuesta de todo lo que hiciste aquí en la tierra y de que todos esos frutos del Espíritu Santo estarán contigo allá en el cielo y podrás recibir un abrazo de nuestro Padre Celestial. Así que en el día de hoy entiende que lo que Dios tiene para ti son cosas extraordinarias, llenas de bendición para cada uno de nosotros. Si se está posponiendo una decisión por Cristo hasta que crea que está listo o que es digno, está esperando en vano, amigo, amiga. Jesús está listo para recibirle ahora mismo, en el día de hoy. Él quiere entrar en tu corazón y quiere que puedas permitir que Él pueda hablar contigo. No se trata de religión, lo digo una vez más, se trata de relación con Cristo Jesús. Y de eso se trata esta reflexión, para que podamos entender que Dios murió por cada uno de nosotros y que hoy lo que Dios nos llama es a estudiar su palabra, entender su palabra por lo que es, entender los principios, estatutos que Él tiene para cada uno de nosotros. La verdad bíblica, eso es lo único que cambiará tu corazón, tus deseos y tus convicciones. ¿Qué lo cambiará? La verdad bíblica.